Decenas de miles de franceses en las calles. Toneladas de basura sin recoger. Escenas de violencia, denuncias de brutalidad policial y alrededor de 1000 personas detenidas. Son imágenes que dejan semanas de huelgas y manifestaciones contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, aprobada sin votación en la Asamblea Nacional tras la activación del polémico artículo 49.3 de la Constitución. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Un hecho que provocó 2 mociones de censura contra el gobierno, que no triunfaron, pero que cuestionaron duramente su liderazgo. Pese a una amplia oposición, la ley obtuvo la luz verde definitiva del Consejo Constitucional el 14 de abril. En este episodio de En 5 minutos les explicamos las claves de la ley que enciende a Francia. ¿En qué consiste esta ley? La impopular reforma retrasa la edad de jubilación progresivamente, desde los 62 años hasta los 64 en 2030, y aumenta también paulatinamente el tiempo que se debe haber cotizado para recibir una pensión completa, de los 42 años actuales hasta los 43 años trabajados en 2027. También afecta a las personas que empezaron a trabajar entre los 16 y los 18 años, que pasarán de pensionarse a los 58 a tener que hacerlo a los 60, y quienes iniciaron su vida laboral entre los 18 y los 20, que se podían jubilar a los 60, lo deberán hacer a los 62. ¿Qué argumentos ofrece el gobierno francés? El sistema pensional francés se basa en el concepto de solidaridad entre generaciones. Los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados actuales. Pero Macron defiende que en una sociedad cada vez más envejecida, este sistema es insostenible y deficitario, es decir, que gasta más de lo que ingresa. Su gobierno justifica la decisión con el crecimiento de la esperanza de vida. Si la población vive más tiempo, debe trabajar más tiempo. Y argumenta que la mayoría de países europeos tienen una edad de jubilación más elevada, como Bélgica, Italia o Países Bajos. Macron también recuerda que su programa electoral, con el que fue reelegido, incluía este proyecto de ley. Pero varias encuestas de opinión muestran que entre un 67 y un 80% de los franceses están en desacuerdo con la reforma. Y las protestas, organizadas con una unidad sindical sin precedentes, han logrado convocar una movilización récord en la última década. Sin embargo, el movimiento perdió algo de fuerza en las últimas semanas, al menos hasta la decisión del Consejo Constitucional. Los manifestantes defienden, primero, que el sistema de pensiones no es deficitario. El informe anual del Consejo de Orientación para las Pensiones contabilizó un excedente de 900 millones de euros en 2021. Es decir, se ingresó más de lo que se gastó, y proyectó que la misma cifra en 2022 podría haber crecido hasta los 3.200 millones. Sin embargo, en los últimos 15 años ha habido más épocas de déficit que de excedencia, y el mismo Consejo augura que hasta 2032 el sistema pensional podría deteriorarse hasta tener un déficit de entre el 0,5 y el 0,8% del PIB. Para los opositores a la reforma, estas cifras justifican que alargar la edad de jubilación responde más a una visión política que a una necesidad económica, y que el problema podría solucionarse de otras formas. Por ejemplo, con más impuestos a las grandes fortunas. Según cálculos de la ONG Oxfam, un gravamen del 2% a la riqueza de los multimillonarios franceses podría financiar el déficit potencial del sistema de pensiones a futuro, o con menos dinero público para otros asuntos. Macron anunció un presupuesto récord para el ejército de más de 400.000 millones que sus opositores criticaron con dureza. Por último, quienes se oponen a la reforma critican la premisa de Macron de vivir más, trabajar más. A pesar de que la esperanza de vida ha crecido, no lo hace de la misma forma para todos. El 5% de la población más pobre vive de media casi 13 años menos que el 5% de la población más rica en los hombres y 8 años menos en el caso de las mujeres. Recordemos que este no es el primer intento de reformar las pensiones en Francia. La edad para jubilarse se fijó en 1982 en 60 años y los años necesarios de cotización en 37,5. Entre 1993 y 2007 hubo 4 intentos de reformas, 3 con éxito y una fracasada a raíz de la movilización social.
Todas, en menor o mayor medida, alargaron los años que debían ser cotizados y recortaron algunos beneficios especiales a profesiones específicas. El cambio más radical llegó en 2010, cuando el conservador Nicolas Sarkozy enterró la histórica jubilación a los 60 años y la retrasó a los 62. En aquel entonces, las huelgas masivas no lograron frenar la nueva ley. El socialista François Hollande volvió a ampliar en 2014 el número de años cotizados necesarios. Y ya en 2019, durante el primer mandato de Macron, el presidente impulsó una reforma de las pensiones parecida a la actual. El proyecto, que finalmente quedó archivado, despertó el parón más largo del sector transportes en 50 años. Es por eso que para muchos franceses, y especialmente para la clase trabajadora, las últimas décadas se perciben como una cascada de pérdida de derechos, mientras que para el gobierno de Macron y quienes lo apoyan, es ineludible aumentar la edad de jubilación. Si les sirvió el video para entender el debate alrededor de la reforma pensional, los esperamos en otro episodio de En 5 minutos en France 24 y France24.com.